Bien, abra su Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Voy a continuar con la serie Tiempo de Crisis. Este es el tema número 4. Se titula Dios prueba el corazón. ¿Qué prueba Dios? El corazón. Sigue probándonos respecto a la actitud que tenemos sobre el dinero. Probó al pueblo antiguo, nos prueba a nosotros también. Malaquías 3, versículo 10. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para Dios, en el Antiguo Testamento, era muy importante que su pueblo tuviera una actitud correcta respecto al dinero, lo que Dios ponía en las manos de ellos. Y Dios los probó y nos prueba a nosotros también. Hay una anécdota de un papá que quería enseñar a su hijo sobre el darle a Dios. Era un hombre generoso y le daba instrucciones al niño. Entonces un día, cuenta esta anécdota, que le entregó a su hijito 2 monedas para la ofrenda. Una era de 1 peso y la otra era de 10 pesos. Y le dijo: hijito, pones una moneda en la ofrenda y te puedes quedar con la otra. Al salir de la iglesia, el padre le preguntó: hijito, ¿cuál moneda pusiste en la ofrenda? Y el niño le respondió: bueno, papi, iba a poner la de 10 pesos, iba. Dice: pero cuando el pastor dijo que Dios ama al dador alegre, decidí poner la de 1 peso porque eso me dio mucha alegría. Y pues me quedé con la de 10 pesos, dice. Entonces Dios estaba probando el corazón, estaba probando el corazón de su hijito, y bueno, tenía que seguirle enseñando. Así es con Dios. Es muy interesante que el número 10 en la Biblia esté muy asociado con la prueba que Dios hace en el corazón de sus hijos. Cada vez que vemos 10 en la Biblia, la mayoría de las veces está asociado con prueba del corazón. Por ejemplo, yo le voy a mencionar 10 ejemplos de cómo el número 10 tiene que ver con la prueba del corazón. Voy a mencionar unos textos, no tiene que abrir la Biblia, nada más escuche. Por ejemplo, el número 1, según Éxodo capítulo 7 al 11, ¿cuántas plagas envió Dios a Egipto? ¿Alguien sabe? Entonces digan, ¿cuántas? 10. Pregunta: ¿cuántas veces probó Dios el corazón de Faraón? 10. Interesante, ¿no? Según Números 14:22, ¿cuántas veces probó Dios a Israel en el desierto? 10. ¿Cuántas veces los israelitas no le dieron una buena respuesta a Dios? 10 veces. Según Génesis 31, ¿cuántas veces Labán, así se llamaba este hombre, le cambió el salario a Jacob? 10 veces. ¿Cuántas veces probó Dios el corazón de Jacob? 10 veces. Según Éxodo 20, esta sí se la van a saber. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? Esa sí se la saben, se la sabían desde que iban a la doctrina, ¿se acuerdan? ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? 10. Fíjate qué interesante. No matarás, cuidando la integridad física del prójimo. No robarás, para cuidar la propiedad del prójimo. No adulterarás, para cuidar la integridad del matrimonio. No fornicarás, para cuidar la integridad moral y sexual del creyente. 10 mandamientos. Interesante, ¿no? Según Daniel capítulo 1 versículo 12 al 15, ¿cuántos días fue probado Daniel de comer solamente legumbres y agua? 10. Según Números 11:32, ¿cuántos montones de codornices juntaron los israelitas en el desierto cuando le dijeron: danos carne? Y Dios les dio
¿Cuántos montones? 10 montones. Quisieron, o sea, les dio de comer, pero luego se quisieron guardar y curiosamente amontonaron 10 montones, y Dios probando el corazón de ellos. Según Mateo 25, 1 al 13, esa sí se la van a saber también. ¿Cuántas vírgenes debían prepararse para la venida del esposo? 10. 10 fueron probadas, 5 salieron aprobadas, las otras 5 reprobaron. Pero Dios probó el corazón de las 10, y las 10 aquí dice número 10, pero es la prueba del corazón para todos los creyentes, que nos preparemos. Dios seguirá probando nuestro corazón. Según Mateo 25, 14 al 28, en la parábola de los talentos, el talento era una medida de dinero, ya sea plata, de oro, que equivalía aproximadamente a 32 kilos. Según esta parábola, ¿cuántos talentos le regresó al Señor aquel siervo a quien se le entregaron 5 talentos? Los trabajó y los multiplicó. ¿Cuánto le regresó? 10. Fíjate, le dio 5 y le regresó 10. Qué interesante, ¿no? O sea, le da una buena cantidad y luego se lo regresa al Señor multiplicados, 10. Pero hubo uno que le dio un solo talento, y este fue y lo escondió, no hizo nada, se quedó con él, no lo trabajó, no lo multiplicó. La pregunta es, ¿a quién le dieron el talento del siervo negligente? Al que tenía 10. Porque si era fiel con 5 y luego con 10, podía ser fiel con 11. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Se nos ha dado muchísimo a nosotros, hermanos, por medio de la gracia. En Apocalipsis 2, versículo 10, Jesús en el mensaje a la iglesia a Esmirna, dice así este versículo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días creen? 10 días. Interesante, ¿no? Probados durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Saben ustedes cuántas persecuciones contra los cristianos hubo desde Nerón hasta Diocleciano? Curiosamente, 10. El 10 en la Biblia, hermanos, es el número que simboliza la prueba que Dios hace al corazón. Y a mí se me hace muy interesante que en cuanto al dinero, en el antiguo pacto les dijo que les dieran el 10%. ¿No se les hace interesante? A mí sí. Entonces, en cuanto al dinero, Dios probó a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero lo sigue probando bajo la gracia. Y aquí viene una pregunta que quiero que ponga mucha atención. ¿Por qué Dios no dio un mandamiento claro respecto al diezmo en el Nuevo Testamento? Porque verdaderamente no hay un mandamiento específico en el Nuevo Testamento de que los cristianos deben diezmar. No existe el mandamiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no dio un mandamiento claro respecto al diezmo en el Nuevo Testamento? La respuesta es la siguiente: porque la gracia que nos ha sido dada nos capacita para dar mucho más que lo que exigía la ley. Porque la gracia nos cambió la naturaleza, por gracia somos salvos. Y eso nos capacitó, la gracia nos capacita para hacer las cosas como Dios quería que siempre fueran. De corazón, amas de corazón, perdonas de corazón, por obediencia, das por amor. Esa es la respuesta de por qué Dios no dio un mandamiento claro, porque Él espera mucho más de los que están bajo la gracia que los que están bajo la ley. Y viene otra pregunta aquí. Fíjese qué interesante. Yo tengo mi Biblia abierta aquí en Malaquías. ¿Todos la tienen ahí? Ok, la pregunta es esta. Porque hay mucho debate de que si el cristiano debe diezmar o no y todo ese asunto. Bueno, ¿por qué Dios puso Malaquías capítulo 3 versículo 10
a una página de distancia del Nuevo Testamento. Denle vuelta, nomás es una página. ¿Qué le costaba a Dios ponerlo en el Nuevo y así ya nadie podía excusarse? El problema aquí es el abuso que algunos han hecho. Pero recuerden este principio: el hecho de que algunos abusen de este asunto, de este tema, no anula que hay verdades de la palabra de Dios respecto del dinero. ¿Están de acuerdo con eso? No anula. El hecho de que nosotros no nos guste cómo usan los impuestos los políticos, no anula que no paguemos impuestos, ¿verdad que no? También hay malos manejos y mal uso de los impuestos allá afuera. Y uno se siente mal. Y uno dice uno, uy, si pudiera uno no pagar el IVA, si pudiera uno no dar los impuestos. Pero no, ya es por ley. Entonces, la respuesta del por qué Dios puso Malaquías 3:10 a una distancia de una hoja del Nuevo Testamento es esta. Porque la ley, fíjese, la ley obligaba a dar el diezmo. Y el libro de Malaquías es el fin del Antiguo Testamento. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué Dios no la puso y la dejó allí? Porque este es el fin de la ley y ahora en el Nuevo Testamento nos va a regir la gracia. La gracia nos da la capacidad de ser más generosos y de dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Así como Dios probó a los del Antiguo Testamento, nos sigue probando el día de hoy. Pero así como las 10 vírgenes, no todos están saliendo aprobados en el manejo de los recursos que Dios nos da. Entonces, ponga atención, el diezmo del Antiguo Testamento es la expectativa mínima que Dios espera de nosotros, los que ahora vivimos bajo la gracia. Porque la gracia nos capacita a ser más generosos. Entonces, el diezmo es la expectativa mínima. Entonces hay una pregunta aquí muy legítima que muchos cristianos se hacen. A veces me mandan correos y me preguntan que ¿para qué se da a la iglesia si Dios no necesita dinero? Dicen. Es legítima la pregunta. También preguntan cosas como, ¿y cuál era el uso que Dios dijo en el Antiguo Testamento que se diera a los diezmos y a las ofrendas? Todas esas preguntas son legítimas y vamos a tratar de responderlas conforme a la palabra de Dios. A mí me interesa qué dice la Biblia al respecto. A mí no me interesa lo que dice el apóstol Armando Negocios de la Cruz. Ese apóstol anda abusando de la gente por allí en las iglesias y les saca el dinero y les dice cosas que no están en la Biblia y la gente la esquilman. A mí no me interesa lo que anda diciendo ese apóstol. A mí me interesa lo que dice Dios respecto del dinero. Y vuelvo a repetir, el hecho de que haya abusos al respecto no anula que hay una verdad y verdades al respecto del dinero en la Biblia. ¿Quieren ir conmigo a la Biblia? Bueno, vamos a Malaquías otra vez. Vamos a empezar desde la ley, Antiguo Testamento. Malaquías 3, versículo 10. Dice aquí Dios, traed todos los diezmos al alfolí. Diezmos viene de una palabra hebrea que significa la décima parte. Masras es la palabra hebrea. Y el equivalente en el griego, que se traduce por diezmo en el Nuevo Testamento, es dar la décima parte. Entonces, ¿qué dice Dios aquí? Traigan la décima parte de lo que ustedes han obtenido. ¿A dónde? Al alfolí. Uno de los argumentos que usan algunos que no, dicen que ya no se debe de dar, que en la iglesia cristiana no se debe de dar nada, dicen ellos, es que dicen que ya no hay alfolíes, porque la traducción de alfolí es el granero. Pero si nosotros estudiamos más a profundidad la etimología de esta palabra, nos vamos a dar cuenta que tiene muchísimo más significado que simplemente granero.
donde se guardaban los granos, las cosechas, que llevaban los que diezmaban. Bueno, la palabra que se tradujo alfolí es la palabra hebrea vayit, con B grande e Y, vayit. Y vayit significa casa, donde vive alguien. Significa edificio. También se traduce por templo. ¿Dónde habitaba Dios en el Antiguo Testamento? En el templo. También se traduce por lugar de adoración. Entonces, el asunto es que el alfolí y el granero eran depósitos que estaban aparte, formaban parte del mismo templo de Dios, pero estaban a un costado, cerca del atrio. Y allí llevaban los granos y había unos como corrales donde metían las vacas, los toros, los que iban a ser ofrecidos en sacrificio. Ahora fíjate, traigan todos los diezmos a la casa de adoración. Traigan todos los diezmos a la casa de Dios. Eso es lo que... Y lo que viene a continuación nos confirma lo que les estoy diciendo. Fíjate, dice, y haya alimento, ¿en dónde? En su casa. Ahora, ¿Dios dónde vive? ¿Dónde vive en el Antiguo Testamento? ¿En el templo o en un granero? ¿Ve? Entonces, ¿a dónde había que llevar el diezmo? ¿Al granero? Al templo, y de ahí lo llevaban al granero, al alfolí. Pero entonces aquí, mi casa también es la palabra vayit. Entonces nos confirma la definición. Pero luego añade, déjenme comentarles algo importante. Dice, traigan los diezmos y haya alimento, dice. Aquí la palabra alimento se refiere al alimento material, ¿sí? Haya que comer. Ahora, ¿quiénes necesitaban comer? ¿Quiénes necesitaban efectivamente comer parte de lo que llevaban en especie? El pueblo de Dios. ¿Quién se lo comía? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, los sacerdotes, los levitas, los que ministraban en la casa de Dios. Por eso dice, ustedes traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego añade, noten versículo 10. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjense, ahora Dios abre las ventanas de los cielos. Esta es una expresión, obviamente, de que Dios va a derramar bendición, dice. Y esa palabra bendición es una palabra hebrea, veraka. Y veraka implica bendición de todo tipo. Pero aquí es bendición netamente espiritual. O sea, que los sacerdotes en la casa de Dios, los que ministran, tengan comida. Porque ellos eran los encargados de ministrar la ley, la palabra de Dios. Entonces, al ser ministrados la ley de Dios, que es perfecta, que hace sabio al sencillo, entonces ellos iban a tener alimento que espiritual. Pero la palabra veraka, que se traduce a bendición, también implica una bendición material. Pero el énfasis aquí de la bendición de Dios es un énfasis de tipo espiritual, repito, aunque incluye también lo material. Entonces había ahí una corresponsabilidad. Si ellos traían los diezmos, Dios abría las ventanas de los cielos y también bendecía con alimento espiritual. El alimento material que ellos llevaban a la casa de Dios se traducía en alimento ¿qué? Espiritual y en bendición para ellos. Bien. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31. Y vamos a ver una historia de un rey. Vamos a ver este versículo, Malaquías 3:10, aplicado de una manera muy gráfica en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 2. Un rey llamado Ezequías, un rey que caminó con Dios, hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Su antecesor había sido un rey malo, había descuidado la casa de Dios, ya no leían la ley los sacerdotes, habían descuidado las cosas sagradas, las cosas del templo, la casa de Dios, y se habían vuelto a los Baales, hasta sodomitas había en la tierra en ese tiempo, dice. Entonces llega Ezequías y comienza una reformación, porque era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón.
Y comienza una reformación, comienza a reformar todo. Y empieza por donde debería de haber empezado, por el templo, por la casa de Dios, por las cosas de Dios, por la relación con Dios. Vamos pues allí. Segunda de Crónicas 31, versículo 1 dice. Versículo 2. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas. Aquí la palabra clave es la distribución. La distribución aquí en el hebreo tiene que ver con la provisión material. ¿Qué arregló Ezequías? La provisión alimenticia y material que los sacerdotes y los levitas que ministraban en la casa de Dios debían de tener. Sigo leyendo. Conforme a sus turnos, dice. O sea que había servicio continuo en la casa de Dios, en la ministración a Dios, y se turnaban. Entonces ellos estaban dedicados en cuerpo y alma a la ministración en la casa de Dios. Pero luego añade, versículo 2, cada uno según su oficio. Según su oficio, sí, porque había levitas que le daban mantenimiento al templo. Había artesanos, había albañiles entre ellos. Y ellos hacían las reparaciones en la casa de Dios. Había quien limpiaba la casa de Dios. Los atrios los barrían, los limpiaban, les daban su mantenimiento. Otros, dice, sigo leyendo en el versículo 2, los sacerdotes y los levitas, estos eran otros de los mismos linaje de sacerdotes y levitas, que ofrecían el holocausto y las ofrendas de paz. Otros que sacrificaban las ofrendas, bien, los animales, los sacerdotes rociaban la sangre. Entonces era un continuo servicio y había una buena cantidad de sacerdotes y levitas que ministraban en la casa de Dios. Entonces Ezequías dice, vamos a darles la distribución que les corresponde a ellos porque han descuidado el ministerio en la casa del Señor. Y los mandó llamar. ¿Dónde han estado? Pues es que el templo lo cerró el otro rey, pues ahora lo vamos a abrir. Sí, pero nosotros tenemos que trabajar para mantener a nuestras familias. No, pues ahora ya no. Ahora se les va a dar su distribución como Dios ordenó. Bueno, sigo leyendo. Estoy en el versículo 2. Me quedé en ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, ahí está, sirvieran, esto significa ministrar, servir, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Mire, qué interesante. Aquí había un grupo de levitas dedicados única y exclusivamente al ministerio de la alabanza y la adoración en la casa de Dios. Pero eran levitas dedicados en cuerpo y alma al servicio de la adoración en la casa del Señor. Allí tocaban, cantaban, ministraban la alabanza. Y Ezequías lo sabía perfectamente. ¿Dónde están los músicos de la casa del Señor? Pues allá andan tocando en los bares porque no tienen para comer. Pues tráiganlos y díganlos que vengan a lo que Dios los llamó. Porque cuando Josué les repartió las tierras a Israel, Dios le dio una instrucción, le dijo, mira, a todas las tribus les vas a repartir tierras, menos a la tribu de Leví. A ellos no les vas a dar nada, yo soy su herencia. No les dieron tierras, no les dieron casas, no les dieron nada, yo soy su herencia. Entonces, fíjense, aquí está el ministerio de alabanza. Y yo siempre que veo un versículo como este, viene a mi mente cómo hay personas, cómo hay gente metida en las iglesias que dicen cosas. A veces me mandan correos, me dicen, a ver, ¿dónde está en el Nuevo Testamento el ministerio de la alabanza? Tanta pandereteada, tanto guitarrazo y tanta tamborileada. A ver, ¿dónde está? Pues es que siempre ha estado ahí. Es que los apóstoles no tenían grupos de alabanza, dicen. Pues ¿cómo iban a andar cagando el guitarrón si los andaban persiguiendo? Imagínense Chuy Mariscal cagando semejante pianote ahí, ¿no? O sea, ahí deja el piano y cantaban a capela. Entonces ahí vemos el orden del ministerio en la casa del Señor. Ahora sigo leyendo el versículo 3. El rey contribuyó de su propia hacienda. Esto me enseña que el más generoso debe ser el líder.
¿Están conmigo? Y esto no les gusta a los pastores. ¿Sabía usted que los pastores también debemos de diezmar? Bueno, debemos, vamos a hacerlo a un lado. También deseamos de todo corazón diezmar. ¿Sabía que también los pastores deben de todo corazón darle a Dios? Porque hay pastores que no dan, no disparan ni dan ni en defensa propia. Pero la Biblia habla de diezmos. Pero bueno, eso estaba en la ley. Dejamos la ley. Ya ven que la ley ya pasó, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Entonces el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Sí, pastor, estamos de acuerdo, pero la ley ya pasó. Bueno, ya explicamos la reunión pasada que las demandas de la ley, lo que Dios espera de los que vivimos bajo la gracia, son mayores las expectativas que los que vivían bajo la ley. Bien, versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén. ¿Qué mandó? Allí fue una orden. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. ¿Cuál era la porción correspondiente? ¿Alguien me puede decir? Diezmos. Para que hubiera alimento material en la casa del Señor, para que los que ministraban pudieran ocuparse en las cosas sagradas y de esa manera repartirles el pan espiritual a los hijos. Te lo dice más abajo en el mismo versículo. Para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Aquí la palabra clave es dedicación. Es decir, un abogado se dedica a litigar, a trabajar en las leyes. Un doctor en la medicina, y lo hace de todo su corazón y de tiempo completo, ¿sí o no? Bueno, un ministro igual. Alguien que es llamado por Dios tiene que dedicarse, así como usted se dedica a lo que se dedique, de corazón, de todo su tiempo, todas sus fuerzas. Lo mismo un ministro llamado por Dios debe de tener una dedicación de tiempo completo para que pueda dar buena palabra, buena enseñanza, sana doctrina, que la gente entienda la explicación de la palabra de Dios. Y para eso se requiere que los ministros estén dedicados de tiempo completo para ese trabajo. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo? Dar su parte que le corresponde a la casa del Señor. Porque algunos quieren buen alimento y nunca le dan a nada a la casa del Señor. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Ingratitud. A ver, vaya usted y métase en un restaurante y cómase todo lo que quiera y no pague la cuenta. ¿Qué le van a decir? Oiga, pues pague la cuenta, aquí comió, aquí pague. Ahora, no es un cobro, es obvio, ¿no? Estoy nada más ilustrando. El énfasis es la ilustración de cómo Dios diseñó que funcionara en el Antiguo Testamento, pero ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos deberían de dedicarse a la ley de Jehová con todas sus fuerzas, ¿sí? De tiempo completo. Hoy es triste ver pastores que tienen congregaciones con suficientes miembros para que sostengan a sus ministros, y estos tienen que salir a trabajar afuera, porque la gente detiene de lo que Dios le da, lo detiene y no dan. Eso es una injusticia. Entonces, esperan buenos mensajes, y ¿cómo? Si el pastor anda ya de albañil o de taxista, tiene que trabajar 10 horas para darle de comer a su esposa, a sus hijos. Luego llega a la congregación y Señor, ilumíname, y abre la Biblia de Tin Marín de Don, aquí este versículo, ilumíname, Padre. Sin estudiar, sin orar, sin prepararse. ¿Ustedes creen que da un buen mensaje? No. Y se ve cuando alguien no se prepara, se ve luego. No pueden ligar un pensamiento con el otro. Tiran balazos por todos lados, no le pegan a nada.
Empiezan hablando del amor de Dios y terminan hablando del infierno. Y el mensaje es, no lo pueden ligar, no, porque no se preparan. Ellos dicen que se dejan guiar por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre que habló muy ordenadamente. Y para hacerlo se necesita preparación. ¿Cuántos dicen así es? Ahora, versículo número 5. Y cuando este edicto fue divulgado, este mandato en este caso, fue divulgado, los hijos de Israel, fíjese la reacción de ellos, dieron muchas primicias de grano, vino y aceite, miel, dice, y de todos los frutos de la tierra trajeron, asimismo en abundancia, ¿qué trajeron? Los diezmos de todas las cosas. O sea, ellos entendieron perfectamente que había una parte como miembros del pueblo de Dios que debían de hacer. Llevar el alimento material a la casa de Dios, para que los que estaban dedicados a la administración lo hicieran bien y les explicaran la ley de Jehová. Bien, versículo 6. También los hijos de Israel y de Judá, o sea, hasta allá les llegó el rumor, fíjense, de lo que estaba pasando acá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. ¿En qué? En montones. ¿Saben cómo se llama esto? Abundancia de generosidad. Así se llama esto. La generosidad se vio por todos lados allí, de parte del pueblo de Dios. Versículo 7. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. ¿Cuántos meses? 5 meses acomodando los montones de las ofrendas y los diezmos que llevaron a la casa de Dios. ¡Qué tremendo es eso! Versículo 8. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, fíjense lo que sucede, bendijeron a Jehová. Bendito seas Dios de todo amor, de toda misericordia, y empezaron a bendecir a Jehová. Y estos príncipes bendijeron a Jehová, ¿y a quién más? Y a su pueblo, y empezaron a bendecir al pueblo. Benditos ustedes de Jehová, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Jehová te bendiga y Dios guarde tu entrada y tu salida. Y comenzaron a bendecir al pueblo, porque ellos habían derramado su corazón con una ofrenda y unos diezmos bastante abundantes. Versículo 9. Y dice, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. ¿Qué son esos montones? Estaba asustado Ezequías, ¿no? Versículo 10. Y el sumo sacerdote, vean este versículo, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, ¿qué dice a continuación? Hemos comido. ¿Qué dijo Dios en Malaquías 3:10? Traigan los diezmos y haya alimento en mi casa. ¿Qué sucedió? Ellos habían padecido necesidad. Los que estaban dedicados al ministerio en la casa de Dios tuvieron que andar afuera buscándola. Entonces Ezequías, todo asustado, pero ¿y esto? ¿Cómo? Yo di un edicto, pero ¿cómo fue? Y el sacerdote le responde: desde que la gente trajo, hemos comido, dice. Versículo 10, sigo allí mismo. Y nos hemos saciado. Y nos ha sobrado mucho, dice. Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Eso se llama vivir la palabra de Dios. Aquí en este pasaje vemos cumplido el mandato de Dios en Malaquías 3:10, que ya les los había dado en la ley. Pero ellos le habían robado a Dios porque no llevaban a la casa de Dios lo que le correspondía a Dios. Bien, esta historia tiene su paralelo en el Nuevo Testamento. ¿Lo quieren ver? Bueno, vamos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1. ¿Qué historia esta?
Paréntesis. ¿Hay abusos? Hay muchos abusos, desgraciadamente. Y eso hiere el corazón de la gente. Pero repito, el hecho de que haya abusos no anula que hay verdades. Fíjese, hay tanto abuso que hasta chistes de pastores ya hay. ¿Les cuento uno? No me gusta, pero se los voy a contar. Porque luego lo encasillan a uno en el mismo, piensan que todos son iguales y no todos somos iguales, ¿eh? Así como nosotros decimos que los políticos hacen mal uso de los impuestos, no todos los políticos, ¿están de acuerdo con eso? Lo mismo es en la casa de Dios. Algunos abusan, pero no todos. Hay gente honesta dentro del ministerio a nivel mundial, pero también hay otros que abusan. Bueno, se cuenta de una reunión que tuvieron un rabino judío, un padre de la iglesia católica y un pastor. Y estaban ahí en una reunión media ecuménica. Entonces salió el tema del dinero y de las ofrendas. Entonces se preguntaron, ¿y tú qué haces tú cuánto agarras para ti o cómo le haces? Entonces el rabino dice, bueno, dice, miren, mi parte que me corresponde a mí, dice, yo pinto un círculo allí en la tierra, en el suelo, en el piso. Entonces tomo el dinero que llevan a la sinagoga, entonces lo lanzo al aire y todo lo que cae dentro del círculo, eso es para mí, y lo que cae afuera, pues eso es para el Señor. Entonces, sí le hace usted, sí. Entonces, ¿y usted, padre? Entonces el padre dice, no, yo al revés. Yo tomo las moneditas, porque ya ven que hay puras moneditas, ¿no? Yo tomo las moneditas, ¿no? Todas las ofrendas que llevan los feligreses católicos. Entonces yo lo lanzo al aire y todo lo que cae dentro del círculo, eso es para Dios, y todo lo que cae afuera, eso es para mí. Y luego le pregunta, ¿y usted, pastor? Dice, no, yo tomo todo lo que los hermanos llevan, lo lanzo al aire y digo, Señor, todo lo que agarres es tuyo. Yo no sé quién inventó ese chiste, pero tiene razón en algunos casos. Pero el hecho de que abusen no anula, hermanos. Lesiona y trae prejuicios y cosas, y luego hay murmuración, pero hay verdades en la Biblia, y a mí me interesa lo que la Biblia dice. Yo no tengo ninguna limitación para hablar las verdades acerca del dinero. Entonces, ustedes me están siguiendo allí, ¿verdad? Yo les dije que la historia de Crónicas 31 la vamos a ver en un paralelo en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios capítulo 9. Ok. Aquí, déjenme darle un breve contexto aquí. Pablo había fundado la iglesia en Corinto, en un viaje misionero. Ese viaje fue auspiciado, pagado, ¿por quién creen ustedes? Por los cristianos en Jerusalén. Porque Pablo, cuando viajaba en los barcos, cobraban el pasaje. Eso no ha cambiado, siguen cobrando el pasaje, ¿verdad que sí? Entonces, ellos no viajaban de gratis, ni pedían ride en barco, imagínense, no había. Entonces, Pablo llega a Grecia, funda esa iglesia y comienza a enseñarles la palabra de Dios. Pasaron unos 2, 3 años, y ellos ya deberían de haber crecido después de tanta enseñanza que les dio el apóstol Pablo. Pero se quedaron niños espirituales, no crecieron, eran desordenados. Eran un desastre esos cristianos, no maduraban. Entonces, resulta que hubo un tiempo en que llegaron unos falsos apóstoles y dijeron, no, de aquí somos, los griegos tienen buena lana, y comenzaron a manipularlos y a quitarles el dinero, pero comenzaron a murmurar de Pablo diciendo, ese no es apóstol, ese nomás quiere lo vuestro. Porque Pablo después en 2 a los Corintios les dice, ellos, refiriéndose a los falsos, ellos quieren lo vuestro, no a vosotros. O sea, era al revés. Y fíjense, los corintios eran tan maduros que le creyeron a los falsos profetas. Entonces vean la defensa de Pablo, ahí va. Respecto al sostenimiento como apóstol, como un ministro de Dios, ahí va. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro,
Todas las respuestas aquí son sí, 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 sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Qué significa eso? Es como si alguien viene y me dice, que a veces me han dicho, ¿y tú qué? ¿Qué te crees? No, nada. Yo soy pastor. ¡Ay, sí! A ver, demuéstralo. Bueno, lo único que yo puedo hacer es lo mismo que hacía Pablo. Yo puedo decir, ustedes son, ¿qué? Mi obra, o sea, el resultado de mi trabajo en el Señor. Ustedes son. Entonces le dice a los corintios, ustedes sois mi obra, mi trabajo quiere decir obra, pero hay un énfasis, obra significa, viene del griego ergón, que significa trabajo exhaustivo. Ustedes son el resultado de mi trabajo exhaustivo en la predicación, en la formación de hacer discípulos. Sigo versículo 2. Si para otros no soy apóstol, o sea, para los que lo acusaban, aquellos falsos, dice, no me importa. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Por qué? Porque él había levantado esa iglesia. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello de mi apostolado sois vosotros. Hace rato estaba hablando con Linda, que es la esposa de Salvador Pardo, son de los pastores aquí. Y estaba platicando ella con otra hermana. Y algo salió del grupo de alabanza y Linda me dice, yo tengo en el grupo de alabanza desde que empezó la iglesia, ya van para 27 años. Le dije, sí, tú estás desde que empezó, fue de las primeras. Ahí está. Entonces, fíjate, aquí el sello del apostolado, el resultado es la gente que permanece en la palabra de Dios, el trabajo del discipulado, que no es nada fácil, por cierto. Bueno, sigo leyendo en el versículo 3. Contra los que me acusan, porque lo acusaban a Pablo. Lo veían comiéndose unos tacos ahí en la esquina y decían, ¡ay, se está gastando en los diezmos! Lo veían que estrenaba unos guaraches y decían, sí, mira nomás. Lo veían con una túnica nueva, marca Milano. Y mira nomás, ya gastándose lo que nosotros damos al Señor. Entonces decía, contra los que me acusan, decía, esta es mi defensa. Ahí va, su defensa. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿O qué piensan, que somos ángeles o qué? Fíjate, una vez estábamos en un evento, terminó una predicación y yo estaba con un pastor de los oradores y se acercó una persona a saludarnos, de esas que son medio idólatras, tú te las conoces, ¿no? De esas que, ay, fírmele la Biblia, ay, bueno, de esos no hay aquí, ¿verdad que no? Qué bueno. Entonces se acercó y, ay, hermanos, y nos estrechaba la mano así, ay, soy una bendición, y que, ay, yo no me los puedo imaginar, ay, y lo bueno, ¿qué le podemos servir, hermano? Y dice, ay, es que son tanta bendición para mi vida que, hermanos, ay, yo no me los puedo imaginar, ay, ¿cómo son así en la vida normal? Ay, no me los puedo imaginar comiendo. Entonces le dice el pastor con el que yo estaba, y le dice, también voy al baño, señora. ¿O qué? ¿Se me ven las alitas? ¿Yo tengo alitas? ¿Acaso no tenemos derecho de comer? A ver, tú te puedes ir a comer unos ricos tacos. Yo no. No, yo no. ¿Por qué? Usted dedíquese a lo que se dedique ya. Porque si usted va y se los come, está pagando con lo que yo doy. Entonces, ¿con qué? Ahora, usted tiene derecho de irse unas vacaciones a Cancún. ¿Y por qué me mandan a Tlajomulco a mí? A la playa Lupita allí. Que no hay playa y hay muchas lupes. Usted se puede ir a cenar con su esposa en su aniversario de bodas, si tiene con qué pagar. Y usted va y lo hace, ¿no? ¿Cuántos lo hacen?
Y yo no tengo derecho. O sea, yo me tengo que conformar ahí en mi casa con un pollo medio frito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque le estaban reclamando que aún lo que se comía, te lo estás comiendo, lo que damos, ¿verdad, Pablo? Uy, Pablo decía, ¿qué les pasa? Algo andaba mal en el corazón de esos corintios. Y Dios los probaba. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Fíjate el versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Significa una cristiana por esposa. Lo dice. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. ¿Qué significa eso que está diciendo aquí? ¿Que acaso yo no tengo derecho de traer una esposa conmigo cuyos gastos de traslado deben ser pagados por los creyentes en Cristo? No tengo derecho, solamente Pedro puede llevar a su esposa y hasta a su suegra, que el Señor la sanó. Los demás apóstoles hacían los viajes misioneros. ¿Quién pagaba esos viajes, hermanos? Mire, con puro sentido común usted da la respuesta. Cuando Jesús multiplicó los panes, dijeron los discípulos, ¿qué podemos? Cuando les dice, denles de comer, y dijeron, ¿qué podemos hacer con 200 denarios? ¿Quién tenía esos 200 denarios? Judas, era el tesorero. ¿Por qué Jesús puso un tesorero? ¿Alguien me puede explicar? Porque le daban, ¿qué? Dinero. Dice que había mujeres, una María, otra María y otra María, las 3 Marías. Eran mujeres ricas, según la Biblia. Dice que servían al Señor Jesús con sus bienes. ¿Sabe qué significa eso? Que esas mujeres auspiciaban los gastos que se producían, el hecho de andar itinerante, viajando, predicando la palabra de Dios. Pero algunos cristianos no tienen ni sentido común siquiera. Yo no sé qué, se les fue a los pies, no sé qué les pasó. Ni sentido común poseen. Cuando lo mínimo es el sentido común, ¿sí o no? Es una miseria espiritual cuando alguien dice, ay, mira, ¿ya viste los zapatos que trae? Uy, un zapato. Ay, sí, está gastando nuestros diezmos, dice. Uy, qué miseria, qué miseria. Pero usted sí viene y come. Pero sí vienen y comen, ¿verdad? Espiritual, la palabra. Me hicieron así medio nerviosos los hermanitos. Tremendo. Pablo se estaba defendiendo, fue grueso, ¿no? Ahí estaba el hermano Pablo. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Otra versión más entendible dice, ¿o solo yo y Bernabé debemos ganarnos el sustento con otros trabajos? ¿Por qué Pedro sí? ¿Por qué Juan sí? ¿Por qué Andrés sí? ¿Y por qué Bernabé y yo no podemos ser sostenidos por lo que ustedes dan a la casa de Dios? Pero ¿de dónde salieron todas esas cosas que los corintios estaban diciendo? De los falsos profetas. Esos andan por todos lados, robando a la gente, engañando a la gente, metiéndole cosas en el corazón de la gente, que cuando Dios prueba sus corazones salen reprobados. Ahora, por un lado, ¿es verdad que muchos abusan del dinero de Dios? Sí, díganlo, ¿sí o no? Sí. Pero también hay otra parte. Mire, una vez con un pastor de aquí de Guadalajara, me dice, Chuy, ¿puedes orar por mí? Me siento muy mal. Y estaba hasta como temblando. ¿Qué tiene? Es que tengo un dolor aquí es que tengo una infección tremenda en mi dentadura. Le dije, vamos a orar, y oramos. Entonces yo le dije, oye, no, te ves mal, traía hinchado. Le digo, deberías de ir con un dentista. Mira, traigo una infección, me dice. Y me duele mucho, no he dormido casi por varios días. Ve con un dentista, es que no tengo dinero, me dice. Entonces yo le dije, oye, pero tu congregación son como 300 personas. Ellos pueden. Dice, mira, hay un fondo
Estoy hablando de hace 18 años. Hay un fondo, como en todas las iglesias, y ahorita hay 90,000 pesos, pero el tesorero no quiere que yo agarre dinero de ahí. Y el tesorero era miembro de la congregación, no era uno de los pastores. Dice, y nomás me andan viendo, pastor, me dice, nomás me andan checando, no puedo traer ni unos zapatos nuevos, no puedo, porque ya, ¿y de dónde sacó eso, pastor? Me traen, mire, ese es el otro extremo. Entonces yo le dije a este pastor lo siguiente, y es la única vez que yo me he invitado a una iglesia a predicar, jamás lo he hecho, ni lo volveré a hacer, pero le dije, oye pastor, invítame a predicar a tu iglesia, invítame, ¿para qué? Necesito hablar con tus ovejas. ¡Qué miserables ovejas tienes!, le dije. No, son bien mala onda. Dice, yo la verdad oro por ellos, voy a los hospitales, cuando se mueren los entierro, todo, me gustaría enterrarlos a todos. No, no es cierto, eso no dijo, eso no dijo, eso es de mi cosecha. Dice, cuando ellos piden un consejo, yo se los doy. Yo nunca me he negado, a mí Dios me ha llamado a servir, pero ellos me tienen muy limitado. Qué miserables ovejas. De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Ja, 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 ja. Ni ustedes se la creyeron. Anímense, vamos, anímense. Unos a otros. Hasta rojos colorados se pusieron algunos. Cuando dijeron, sí. Hasta pararon la trompita, sí. Como decimos acá en Jalisco, ¡ey, edad! ¡Ey, edad! ¿Cómo no? Bueno, sigue diciendo Pablo. En el versículo 7, les hace 3 preguntas obvias, que con puro sentido común se responden. Ahí va, número 1, les dice Pablo, a ver, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En otras palabras, ¿quién se alista en el ejército y paga sus propios gastos? Se mantiene a sí mismo. ¿Quién? Nadie. Pregunta número 2. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. ¿Alguno de ustedes ha plantado algún árbol frutal? Yo tengo en mi casa 3 árboles frutales. El otro día estábamos preparando allí la comida y se acabaron los limones. Entonces me dice mi esposa, no, es que ya no hay limones. Me acordé que hay un limón, de unos limonzotes. Entonces yo planté ese limón cuando estaba así chiquitito, la plantita, y ahorita ya es un árbol. Entonces yo me acerqué y estaba un limonzote así, mira. Entonces iba a tirar la mano y el vecino me dice, ¡ey! Quita la mano de allí. No, estoy alegorizando. No me dijo eso el vecino. O sea, suena ilógico que el vecino me diga, ¡ey! ¿Por qué toman ese limón? Pues yo lo planté, oiga, vecino. Yo lo planté, yo tengo derecho, ¿no? Ahora, ¿qué vecino te impide que tú tomes una naranja del naranjo que tú plantaste? ¿Quién? A ver, dime. Necesitaría estar tonto. ¿Por qué hay cristianos así? ¿Por qué hay así? ¿Por qué trae el carro que trae? Bueno, ¿y qué quieres que traiga o qué? ¿Y por qué vive donde vive? Ay, ahí cada hermanito. ¿Y dónde quieres que viva? ¿En la estación del tren ligero? Digo, bueno, sigo leyendo. Mejor. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Alguno de ustedes ha ordeñado alguna vez alguna vaca, alguna chivita por allí? ¿Sí? ¿Y se han tomado de la leche? Abusivos. No debieron de haberlo hecho. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Pues nadie hace eso. Aunque tú seas un empleado donde haya 100 vacas y tú eres un ordeñador y estás ordeñando las vaquitas y de repente le haces un chorrito y te ve el dueño no te va a decir nada. Un chorrito. ¿Verdad que no? ¿Qué estaba pasando con los corintios ahí? Él había plantado esa iglesia, había dado su vida, parte de su vida,
y no le podían ni dar para unos 3 tristes tacos de tripa. De chinchulines para los argentinos. Así les dicen a las tripitas. ¡Qué increíble! ¿No es cierto? ¿Cómo es que hay este tipo de cristianos? Los hay por varias razones. La principal es por la ignorancia del conocimiento de Dios. Y la segunda es que pueden conocer todo esto y aún siguen reprobados en su corazón respecto al dinero. ¿De cuál eres tú? Sigo leyendo. Versículo número 8. Digo esto solo como hombre, o sea, digo esto solo como un argumento puramente humano. Fíjate el versículo 8, lo que viene a continuación. Dice Pablo, ¿no dice esto también la ley? ¿La qué? A ver, espérenme. Pues no, que la ley ya pasó. Sí, la ley ceremonial. De guardar la luna nueva, de guardar el sábado, de hacer allí en el templo quemar incienso y hacer un montón de ceremonias y de rituales. Eso ya pasó, mis queridos hermanos, porque eso apuntaba a Cristo, y Cristo al venir anuló la ley. Pero la ley moral, esa, mis queridos hermanos, sigue vigente, porque siempre ha existido. ¿Se ríen de nervios o de...? ¿Seguimos leyendo? Pero antes déjenme hacer una pregunta. ¿Por qué Pablo cita la ley? Si él mismo le escribió a los romanos y a los gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí, pero ¿qué significa que nos redimió de la maldición de la ley? Significa que la maldición era, si no guardas todas estas cosas, no te puedes salvar, y nadie podía salvarse por guardar las obras de la ley. Por lo tanto, estaba sobre nosotros una condenación terrible. Esa es la maldición de la ley, porque nunca Dios, ni alguien que tenga sentido común, puede entender que dar es una maldición por el amor de Dios. ¿De cuándo acá dar es una maldición? Díganme. Que Cristo ya me redimió de la maldición de la ley, entonces ya no doy. Entonces era una maldición dar. Qué maldición allí con Ezequías, ¿verdad? Entonces, no, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Por la ignorancia que hay, hermanos. Por eso nos interesa estudiar las Escrituras, ¿verdad que sí? Entonces seguimos, cita la ley Pablo, y luego sigue añadiendo sobre la ley, versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, fíjese qué interesante. En la ley de Moisés está escrito, y luego le cita Deuteronomio 25:4. Está escrito esto: no pondrás bozal al buey que trilla. Significa que el buey, como un animal de trabajo, de carga, cuando lo ponían a dar vuelta al molino, que era una piedra bastante pesada que molía el grano, no le ponían un bozal y el buey comía del mismo grano. A ver, ¿quién tiene un caballo, se monta en él, lo corretea y no le da de comer? ¿Me puede enseñar a alguien así? Necesita estar loco, o necesita estar tonto, así de plano. No hay nadie, no alimenta a su caballo. Entonces dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. Él está moliendo, que coma del mismo maíz, del mismo grano que está moliendo. Entonces, ellos lo entendían y no le ponían bozal al buey. Pero bien, es lo que viene a continuación. Pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O en otras palabras, ¿lo que dice la ley lo dice por los animales? Fíjese el versículo número 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿A qué se refería en la ley cuando decía no pondrás bozal al buey que trilla? Al animal ciertamente, pero era algo alegórico, refiriéndose ¿a quién, hermanos? ¿A quién? A los ministros de Dios. ¿O lo dice enteramente por nosotros?
Pues por nosotros, dice Pablo, se escribió. Otra vez, paréntesis, hay abusos, muchos abusos, ciertamente. ¿Les cuento otro chiste de pastores? Este ya se los conté hace como 2 años. Pero bueno, los que ya lo escucharon, duérmanse 30 segundos y los que no escuchen. No me gusta tampoco, pero... Pues resulta que un niño de esos de 3 años estaba jugando con una moneda y de pronto se la tragó y se le atoró aquí. Y el niño se empezó a poner morado. Y le empezaron a golpear la espalda para que escupiera la moneda y lo agarraron de los piecitos y lo sacudían boca abajo para que arrojara la moneda. Y dice, no, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? La Cruz Roja, la Cruz Roja. Entonces alguien sabiamente dijo ahí, no, ¿para qué tanto? No, rápido, miren, llévenselo al pastor que vive aquí enfrente. ¿Al pastor? ¿Para que ore por él? No, dice, esos son re buenos para sacar el dinero. Ay, Dios, otra vez, no me gustan esos chistes. No me gustan. No me gustan porque lo encasillan a uno entre unos cuantos que andan por allí. Pero el hecho de que haya abusos no anula las verdades que estamos estudiando. ¿Seguimos leyendo? Bien. Entonces dice aquí, el 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar, con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. A ver, pregunto, ¿cuántos de ustedes que tienen sus negocios, sus trabajos, ustedes no esperan una paga? A ver, ¿cuántos de aquí trabajan de gratis? Si usted es taxista y una señora te dice, te pide el servicio, ¿a dónde quiere ir? Quiero ir a Zapotlanejo, y usted la lleva gratis, ¿verdad, taxista? Usted es contador y le piden una administración ahí, una auditoría, qué sé yo, ahí una empresa, ¿cuánto le debo? No, nada, es por amor. O sea, todo el que trabaja, ¿qué espera recibir? ¿Del fruto de qué? De su trabajo. Eso es normal. Ahora fíjate lo que dice Pablo. Con esperanza debe de arar, el triar, el que trilla, de recibir del fruto. Versículo 11, ahí va. Si nosotros, o sea, los ministros de Dios, los honestos, los íntegros, los que caminan en la palabra de Dios, los demás ahorita los vamos a dejar a un lado. Al rato les cuento otro chiste de ellos. Fíjate lo que dice Pablo. Si nosotros, los ministros, los dedicados a las cosas de Dios, sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Es gran cosa? Pregunto, ahí va. ¿Qué es más importante desde el punto de vista bíblico? ¿Lo espiritual o lo material? ¿O lo material? Díganlo fuerte. Es obvio que el énfasis de Dios es en lo espiritual, pero el dinero tiene un lugar dentro del plan de Dios en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen así es? O sea, no lo vamos a anular ese plan. ¿Por qué? ¿Bajo qué premisas o bajo qué derecho o qué ocurrencias de quién? Entonces Pablo dice, miren, yo a ustedes, les decía a los corintios, les doy lo más valioso, la palabra. Yo no les cobro, pero lo mínimo que ustedes podían y deberían de hacer era sostenerme, para yo dedicarme a la palabra de Dios. Pero ni para una hamburguesa de Doña Lupe me dan. Se quejan de todo. Necesito pagar la renta de un alquiler de una casa. ¿De dónde voy a hacerlo, corintios? Y lo tomo de lo que ustedes, lo poquito que traen, y empiezan a hablar. Necesito pagar los gastos de Bernabé y míos. Vamos a ir a predicar la palabra en Asia. Si yo siembro en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Lo material no es la gran cosa. Lo que vale es que
lo espiritual. ¿Sí o no? Ahora, un ministro de Dios no debe ponerle un precio a su predicación en este sentido. Pastor o apóstol, o qué sé yo, queremos que venga a darnos una conferencia sobre la gracia de Dios. Sí, pero yo le cobro $10,000. Ay, ¿de dónde sacamos ese dinero? Bueno, hay que cobrarle la entrada a la gente para sacar de allí. Eso es corrupción. Porque el ministro de Dios debe de dar de gracia lo que recibió de gracia. Ahora, ¿qué es lo mínimo que alguien que invita debe de hacer? Cuando nosotros invitamos a algún predicador acá, yo nunca les pregunto cuánto cobras, porque yo a esos no los invito. Pero se entiende que si viene de otro país o desde muy lejos, le pagamos sus viáticos, ¿sí o no? Lo ponemos en un hotel decoroso, le compramos la comida, le pagamos la comida, lo llevamos a un restaurante, lo atendemos y le demostramos una generosidad cuando le damos una ofrenda que él nunca pidió. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque vino a sembrar lo espiritual. ¿Y es gran cosa que recoja lo material? No. El problema es el abuso que hay en esto. Que hay predicadores que cobran $50,000 por una triste enseñanza. Y ya quisieran, si oyeran lo que enseñan, se frustrarían por toda la eternidad. Es increíble que predicadores, pastores o apóstoles estén cobrando semejantes cantidades. Y ya ni que hablar de los cantantes que andan ahí enriqueciéndose a costa de la fe de la gente. Jesús a sus discípulos los mandó y dijo: no lleven nada, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven nada. ¿Por qué les dijo no lleven nada? Porque los enseñó a depender de Él. Por eso les dijo no lleven nada. Y les dijo: lo que les pongan delante, eso cómanse, porque el obrero es digno de su salario. Y un predicador del evangelio, un verdadero predicador, no anda mandando sus listas. Yo quiero el mejor hotel, recójanme en una limusina, yo quiero esto, y quiero $10,000, y quiero estos viáticos, y quiero esto, y quiero lo otro, y quiero, y agua del manantial de Tequepexpan, y fruta exótica del Caribe, quién sabe cuántas. Oye, cálmate, Madonna. Cálmate, Luis Miguel. ¿Qué es eso? Pero hay otro abuso también. Hay predicadores, evangelistas que andan itinerantes, viajando por muchos lugares, predicando el evangelio. Es gente de Dios. Pero luego llegan a una iglesia, ellos gastaron un pasaje y ni siquiera les reembolsan el pasaje, mucho menos les pagaron el hotel y mucho menos les dan una ofrenda. Eso habla de la miseria espiritual en la que está esa gente, que también debe de ser enseñada. Amén. Entonces, si yo siembro, decía Pablo, en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que ciegue lo material? No es gran cosa. Porque los ministros también vivimos aquí en la tierra. Y también comemos, y también nos cansamos, y también necesitamos algunos días de descanso, ¿o no? Pero no todos entienden esto. Y hay algunos que no entienden y quieren ser ministros. Éntrenle, porque van a sembrar, van a cosechar lo que sembraron. No esperen, porque eso tiene que ver mucho con la siembra también. Pero déjame irme, porque ya se nos fue el tiempo, en el versículo número 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, o sea, de recibir el sustento, que en este caso eran los falsos apóstoles, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo prefirió abstenerse de recibir sostén de los corintios, para que no dijeran nada, y los cayó. Más bien gastó de lo suyo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, aquí hay una palabra clave, y es trabajan? Digan todos trabajo. Lo que tú haces es trabajo. ¿Por qué algunos piensan que lo que los ministros hacemos no es trabajo? ¿Les cuento un chiste? Bueno, no es un chiste, es algo que pasó. Mi hermano me contaba que en una ocasión su hijo, Obed, el baterista,
cuando estaba más pequeño, cuando estaba niño, estaba en su escuela y comenzaron los niños a decir, ¿tu papá en qué trabaja? Mi papá es doctor, y el tuyo, mi papá es taxista, y el tuyo, le preguntan a Obed, dice, ¿en qué trabaja tu papá? Y él dice, no trabaja, es pastor. Le digo, pues enséñalo bien. Escuchen, si hay un trabajo agotador que incluye, el trabajo que ustedes hacen escúchenme, es intelectual y físico. ¿Sí o no? El de nosotros es intelectual, físico y espiritual. Y no saben, porque no saben, no lo saben. Ustedes no saben lo que es tener la carga espiritual. Levantarse a las 6 de la mañana, a mí no me cuesta trabajo levantarme temprano, todos los días. No me cuesta trabajo. Lo que sí me cuesta trabajo es cuando termina la reunión y se me hace una fila de gente para pedir oración o consejo, pero nunca me niego. ¿Saben por qué se me hace pesado? Porque estoy que ya no aguanto, con un dolor en la espalda, y aparte vienen y me cuentan sus cosas, que yo cuando termino, yo voy y me meto a mi casa y de ahí descuelgo el teléfono, no me llame nadie. Necesito descansar. Es agotador, hermanos. Pero no me estoy quejando, para nada. Hace muchos años que tenemos sirviendo al Señor, de quejarse ahora ni soñado. Entonces dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, estoy en el 13, comen del templo? ¿De dónde comen? Le muerden a la batería, ¿verdad? Le muerden a la bocina, le muerden a la barda esa, le muerden al foco y se quedan allí. De eso comen los ministros. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, ¿del altar qué? Participan, o sea, del altar de lo que trae la gente. Pero está citando el Antiguo Testamento, hermanos. En el Nuevo Testamento. Finalmente, versículo 14. Así también, noten, ordenó el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Ordenó. ¿A quién le ordenó? A los que anuncian el Evangelio, a los que enseñan el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Qué significa vivir del Evangelio? Que sean sostenidos, que coman de allí, de lo que siembran espiritualmente. ¿Lo entendieron? Espero, porque algunos, por más que se les explica a uno, nomás no les entra. Pero bueno, ya la gracia de Dios los sabrá transformar, ¿verdad que sí? 2 versículos y nos vamos. Estos ya, es el pilón. 1 Timoteo 5, 17. Vamos rápido. 1 Timoteo 5, 17. Dice así: los ancianos que gobiernan bien, aquí los ancianos no son los viejitos de la congregación, no, son los pastores. Los pastores que gobiernan bien la iglesia, la llevan en los caminos de Dios, les enseñan la sana doctrina, etcétera, sean tenidos por dignos de doble honor. El doble honor aquí en el griego significa el respeto como ministro. Y el otro honor es el sustento material. Sean tenidos por merecedores, eso significa la palabra digno. Sean merecedores de doble honor, es decir, que los respeten y que los sostengan. Eso es lo que está enseñando aquí. Mayormente, fíjate lo que dice el versículo 17, los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Los que qué? Trabajan en predicar y en enseñar. Yo le doy gracias a Dios por la calidad de ministros que tengo a mi lado.
Gracias a Dios, excelentes. Tenemos casi ya 27 años trabajando juntos. Chava y Linda, su esposa, como directores del equipo de matrimonio, excelente el trabajo. ¿A poco no? ¿Saben que ellos son de los únicos pastores de esta congregación que no reciben salario de casa de oración? Porque así Dios lo dirigió a él. Él es un hombre empresario, Dios lo ha bendecido abundantemente. Y algunos que no saben piensan que el Audi que trae, pues él trae un buen auto, trae un Audi, pero se lo ha ganado, pero de aquí no ha salido. Al contrario, él no recibe salario, al contrario, es muy generoso en lo que le da el Señor. Y eso lo decidió él. Sin embargo, da casi el 70% de su tiempo para ustedes, para la obra de Dios, y no recibe un centavo. Los demás, todos estamos sostenidos por casa de oración, o sea, por ustedes. Y yo le doy gracias a Dios por esa calidad de líderes que tengo. En la alabanza ni se diga. Con los niños, no. Mira, cualquier departamento que me mencionen, gente calificada, gente con una excelencia. Y yo le doy gracias a Dios. Y yo estoy reconociendo que yo no lo he hecho todo solo. Yo tengo una parte, que es pastorear y enseñar y predicar. Finalmente, versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahí está, hermanos. Y finalmente Gálatas 6, nomás dale vueltitas un poquito. Gálatas 6, versículo 5 y 6. Gálatas 6, 5 y 6. Porque cada uno llevará su propia carga. Significa que cada uno llevará su propia responsabilidad. Como cristiano, cada uno llevará como responsabilidad la manutención de su familia. Gálatas 6, 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6, escuchen. El que es enseñado en la palabra, ¿quiénes son los que son enseñados en la palabra? Digan yo. Ay, pastor, pues yo. El que es enseñado en la palabra, o sea, ustedes, fíjense lo que dice. Hagan partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué significa toda cosa buena? Tú quieres lo bueno para ti y Dios te va a bendecir con muchas cosas buenas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Hacer qué? Partícipe de lo que Dios te da. ¿A quién? ¿Al vecino? De lo que Dios te da a ti. ¿No dice eso la Biblia? Ahora, ¿que hay abusos? Sí, hermanos, sí, muchos, desgraciadamente. Pero eso no quita la verdad, hermanos, de que la Biblia habla de que Dios va a probar nuestro corazón al respecto. Amén. Entonces, Dios nos está dando la perspectiva correcta a través de la Biblia en lo que tiene que ver con el dinero. Dios nos seguirá probando, ¿sí? Los prueba a ustedes, pero también nos prueba a nosotros. ¿Saben cómo nos prueba a los pastores? Una de las típicas pruebas, y a la vez se hace una tentación de parte de Satanás, es cuando llega un rico a la congregación y el pastor se da cuenta que es rico y, ay, hermano, siéntese acá conmigo. Y ven a uno pobre por allá con un guarachitos acá muy humildito y ni caso le hacen. También a nosotros Dios nos prueba. No sé si han notado que yo nunca hago mención de ningún personaje famoso, ni de la política, ni del deporte, ni de nada, cuando yo... ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Saben por qué no lo hago? Porque sería un error gravísimo. Porque yo estaría exaltando a rico. ¿Y por qué no menciono al albañil? ¿Y por qué sí menciono al jugador de las Chivas? ¿Y por qué sí menciono al capitán del ejército no sé qué? ¿Y por qué si menciono al artista? Hermano, nos visita el artista Pancho Pistolas. No, hermano. Todo eso, nomás lo único que evidencia enfrente de toda la gente es la falta de tino, de sabiduría y la ambición de ese pastor lambiscón. Y aquí, al menos de mi parte, yo quiero tratar a todos por igual. Usted no es ni más ni menos, tenga o no tenga, a mí eso no me interesa. Los principios que hemos aprendido en la Biblia nos han regido por 26, casi 27 años. Y yo pienso seguir igual, con la palabra de Dios. Lo demás, cada quien. Amén. Póngase de pie. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es como una lámpara que alumbra nuestros pies, nuestro entendimiento.
Gracias porque tu palabra nos aclara las dudas, nos da respuestas, nos ubica, y sobre todo en este asunto tan delicado que es el manejo del dinero. Gracias, Señor, porque hay muchas advertencias, pero también hay muchos consejos. También tú dejas establecido en tu palabra cómo para qué es el dinero que la gente trae a la casa de Dios. Para la manutención de los que ministran en las cosas sagradas, para enviar misioneros, para la difusión del evangelio, para sostener en los lugares de reunión, comprar el material de los niños, tantas cosas. Señor, da entendimiento a cada uno y que esta congregación sea como la gente del tiempo de Ezequías, que dio abundantemente, y ahí se ve una manifestación de la generosidad que produce no la ley, sino la gracia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.